que Esta cada uno conferencia y sus comenzará a familiares grabarse. se encuentren bien de salud. Les saluda Laura Orez, supervisora del área de precio de transferencia de TPC Group. El día de hoy me acompaña Walter Romero, tributarista de Grupo Asesores, y Brando Verde, senior de precio de transferencia de TPC Group, quien estará a cargo de la exposición y del temario planteado. Bueno, el temario a tratar va a iniciar con una breve introducción a los conceptos básicos de precio de transferencia y la importancia que representa hoy en día para las administraciones tributarias. Posteriormente vamos a revisar la legislación de precio de transferencia vigente en Honduras, en donde vamos a abordar puntos como quiénes se encuentran obligados según el ámbito de precio de transferencia, cuál es la definición de una parte relacionada y en qué casos se configura vinculación, cuáles son los tipos de transacciones analizadas en precio de transferencia, entre otros puntos relevantes de la legislación. Finalmente les vamos a brindar alcances del informe archivo maestro de acuerdo a lo que establece hoy en día la OCDE. Luego vamos a tener un espacio de 30 minutos para atender sus consultas, las cuales nos pueden ir haciendo llegar a través del chat en el transcurso de la exposición, sin ningún problema. Para iniciar, le voy a dar el pase al señor Walter Romero para que nos brinde algunos alcances previos antes de que Brandon empiece con el temario planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada. Un gusto saludarlos a todos. Espero y deseando que ustedes y su familia pues se encuentren muy bien en estos momentos, pues que estamos en una situación inusual, en una situación puntual con esta pandemia y que necesitamos pues cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Bueno, en primera instancia agradecerlos y felicitarlos por estar aquí, porque realmente el mundo pertenece a los que siguen aprendiendo. Aquellos que creen que ya lo saben todo viven o van a amanecer viviendo en un mundo que ya no existe. Y eso es admirable, la gente que quiere aprender, la gente que quiere el pan del conocimiento, realmente hay que aplaudirle. Por otro lado, quiero decirles que somos Grupo Asesores, somos una sociedad civil especializada en precios de transferencia, en auditoría externa, consultoría tributaria, financiera, legal, administrativa y todo relacionado en materia de precios de transferencia, en materia de finanzas y de auditoría externa, como les dije anteriormente. Somos miembros de la firma número 6 en el mundo de auditoría y consultoría, Geneva Group International, y también somos miembros de TPC Group International, que es una asociación global de profesionales especializados en precios de transferencia en toda Latinoamérica. TPC Group es la número 1 en materia de precios de transferencia en Latinoamérica y contamos junto con ellos con un equipo multidisciplinario de expertos en precios de transferencia que incluye contadores, economistas, abogados, asesores tributarios, entre otros, quienes brindan la asesoría y elaboramos en conjunto todo el estudio de precios de transferencia para evitar cualquier inconveniente con las administraciones tributarias a nivel de Latinoamérica. Quiero mencionarles también que ya hemos sido fiscalizados a nivel de Latinoamérica por las administraciones tributarias y hasta hoy, hasta el día de hoy, pues no hemos tenido ningún inconveniente con nuestros precios de transferencia porque garantizamos la calidad de nuestros servicios con alto profesionalismo, con bases de datos que nos sustentan para poderles dar el mejor servicio a nuestros clientes. Así que, sin otro particular, pues le cedo la palabra a nuestros socios estratégicos de TPC Group. Gracias, saludos y éxitos, y aquí vamos a estar para cualquier consulta. Muchas gracias, Walter. Bueno, entonces iniciamos con la materia que nos viene acá a presenciar. Le doy pase a Brando Verde. Muchas gracias, estimada Laura. Igualmente al señor Walter Romero. Asimismo, también agradecer también a parte del grupo asesores a la señora Rocío Raudales y Jensi Ramírez, que son parte del equipo con el cual nosotros trabajamos.
Bueno, primero empezaremos definiendo qué son los precios de transferencia. Eh, para ello, comentarles, ¿no?, que la normativa surge para analizar las operaciones entre partes relacionadas. Ahora bien, ¿qué podemos definir como partes relacionadas? Son aquellas transacciones dentro de un grupo económico o entre empresas que tengan vinculadas, sobre las cuales se pactan transacciones entre sí. Estas podrían ser definiéndose como precios, tasas o márgenes de ganancias sobre el que se pacta una operación intercompañía. Por tanto, las administraciones tributarias requieren que las operaciones entre partes vinculadas establezcan precios de mercado y que cumplan con el principio de plena competencia. Esto debido a que al tener nuestras vinculadas, nosotros podíamos muy fácilmente pactar precios por encima o por debajo del rango de mercado, ¿no? Y esto tendría contingencias, o en este caso, beneficiaría a diversas administraciones tributarias dependiendo del país en el cual ellos se encuentren. Las fiscalizaciones de precios de transferencia lo que buscan es verificar que dichas operaciones cumplan con el principio de plena competencia. En caso de no hacerlo, estas aplicarán sanciones y multas determinando sobre las transacciones o sobre la información proporcionada dentro del informe. Ahora bien, se habla mucho del principio de plena competencia. Este principio, o también conocido como arm's length, está construido por la Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico, también conocido como OCDE, ¿no? Y sobre este punto es que el término económico referido a que en un mercado competitivo no se da lugar a beneficios extras en sus operaciones y cuyo tratamiento se enfoca en un precio de transferencia equitativo. A ver si me dan un momento, por favor. Hay alguien que no ha silenciado su micrófono. Listo, podemos proseguir. Asimismo, acorde a lo estipulado por la Administración Tributaria, las transacciones entre partes relacionadas deben realizarse en los mismos términos y condiciones y precios que aquellas que se llevan a cabo entre partes independientes, es decir, cumpliendo el principio de plena competencia. A lo largo de esta exposición aprenderemos un poco más, ¿no?, de este concepto y de lo que tratamos de nosotros de analizar y explicar en tanto al tema de abordar el tema de precio de transferencia. Ahora bien, las principales o las metodologías de precio de transferencia son las 5 que se presentan, que vienen a ser el precio comparable no controlado, el precio de reventa, el costo incrementado, que vienen a ser metodologías directas, y luego están la partición de utilidades y el margen neto transaccional. Ahora bien, el precio comparable no controlado consiste en determinar el valor de mercado de las transacciones entre partes vinculadas o tal vez con empresas ubicadas en territorios de baja o nula imposición, considerando el precio o el monto de las contraprestaciones que se hubieran pactado con o entre partes independientes en operaciones comparables similares, que tengan funciones, activos y riesgos muy similares a las que se determinen con nuestras partes vinculadas. Por tanto, será un análisis de los más directos que se presentan dentro de las metodologías de precio de transferencia. Posterior a ello tenemos el precio de reventa, el cual evalúa el carácter de una transacción sobre el cual una empresa comercializadora realiza transacciones con su vinculada, y sobre esta habrá de compararse con transacciones similares realizadas con
terceros independientes. Ahora, esta metodología dependerá mucho de la calidad de información que tengamos y de los comparables internos que se manejen entre la compañía y la información proporcionada sobre estas. De igual modo, tenemos el costo incrementado. El costo incrementado será la metodología que se aplique para actividades de manufactura o aquellas que generen un valor añadido, sobre las cuales estas transacciones serán comparadas con empresas independientes sobre las cuales poseamos esta información y podamos identificar similares funciones, activos y riesgos y características de la transacción a analizar, sobre la cual se cumplan que éstas sean similares. En tanto, podremos aplicar la metodología señalada. Posterior a ello, tenemos la metodología de la partición de utilidades, sobre la cual lo que busca esta metodología es definir cuánto de utilidad le corresponde a dos empresas vinculadas sobre una actividad en cadena realizada en sí. Por tanto, esta metodología lo que buscará es definir cuánto de la utilidad le corresponde a cada una de las empresas por la actividad final realizada en sí. Y finalmente tenemos el margen neto transaccional, que evalúa la rentabilidad obtenida por las partes participantes de dicha transacción controlada con la rentabilidad obtenida por partes independientes para realizar actividades similares. Ahora bien, dentro del margen neto transaccional tendremos diversos ratios de rentabilidad sobre los cuales tendremos a analizar. Los más comunes son el margen operativo y el costo adicionado neto. Bueno, esto es una explicación a grandes rasgos en realidad, porque a la aplicación en sí de las metodologías tendrán o abarcarán una gran amplitud del tema técnico, ¿no? Que es ahí donde nosotros aplicamos todo el análisis a desarrollar. Ahora bien, ¿por qué se regulan los precios de transferencia? Tenemos 4 pilares sobre los cuales tratamos de explicar su regulación. Estos serán protección, control y disminución, identificación y fomento. El primer punto de protección nos habla sobre la base tributaria nacional, que conceptualizando lo que nos trata de decir es que los precios de transferencia lo que buscan es que las administraciones tributarias recauden lo que es debido, ¿no? Lo que en función a nuestras utilidades se pague el impuesto correcto. Y no hay un traslado de beneficios de una jurisdicción a otra. El punto de control y disminución nos habla justamente de este punto, de las planificaciones fiscales agresivas y de las prácticas evasivas, que dentro de un grupo económico podría existir, ¿no? El traslado de beneficio, ¿no? De un país a otro que tenga mejores beneficios tributarios, ¿no? En el cual se pague menor impuesto a la renta. Sobre estas transacciones habrá que analizarse si efectivamente se respetan los criterios de precio de transferencia, ¿no? Identificación. Situaciones susceptibles de evasión o elusión. En este punto lo que nos indica es que los grupos económicos tendrán políticas tributarias, tanto de evasión o elusión, en los cuales o podrán hacer el traslado de beneficios de un país a otro, o simplemente buscando los vacíos legales o tributarios dentro de dentro de un país, de una jurisdicción, podrían aplicar estos planes a fin de que ¿no? las empresas generen mayor utilidad operativa. Y dependiendo del impuesto a la renta, se beneficien de los vacíos legales. Finalmente, el fomento, ¿no? Lo que se busca es que las empresas conozcan de precios de transferencia y que a su vez, al tener este conocimiento,
se dé un cumplimiento tributario, que las empresas presenten sus informes a las fechas debidas y respeten los criterios y los análisis de precios de transferencia. Ahora bien, para hablar de precios de transferencia, en este caso puntual, el de la presentación del día de hoy en Honduras, tenemos que dirigirnos al primer decreto de precios de transferencias que se dio en este país, que es el decreto número 232-2011, en los cuales se extraen dos principales artículos, ¿no? El artículo 1 y el artículo 2, mediante el cual se indica que las presentes disposiciones tienen por objetivo regular las operaciones comerciales y financieras que se realizan entre partes relacionadas o vinculadas, valoradas de acuerdo con el principio de plena competencia. Y el artículo 2 no menciona el ámbito de aplicación, del cual debe alcanzar a cualquier operación que se realice entre personas naturales o jurídicas domiciliadas o residentes en Honduras, con personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas y aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Estos son los dos artículos pilares para lo que viene a ser el tema de precio de transferencia en Honduras y sobre los cuales se irá desarrollando a posterior. Ahora bien, sobre la normativa vigente y su ámbito de aplicación, tenemos, ¿no?, que todos los contribuyentes con operaciones sujetas a análisis serán operaciones con empresas relacionadas domiciliadas en el extranjero, operaciones con establecimientos permanentes, operaciones con empresas que residan en paraísos fiscales y operaciones con empresas relacionadas a nivel local, considerando en estas empresas a las que se encuentran dentro de un régimen especial de beneficios tributarios. Ahora bien, sobre la normativa vigente, mencionar el decreto número 232-2011, que se dio la ley de regulación de precios de transferencia, la cual fue publicada el 10 de diciembre del 2011 y que entró recién en vigencia desde el año 2014, ¿no? Año en que ya se empiezan a presentar los estudios técnicos de precio de transferencia. Posterior a ello se dio el decreto número 170-2016, el que modifica la regulación de precio de transferencia, en el cual menciona dos puntos importantes, ¿no? Que tanto la administración tributaria o aduanera puede verificar la existencia de precios de transferencia, tanto empresas domiciliadas o residentes en Honduras con sus partes relacionadas y aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Y en su punto número 2 indica que los contribuyentes que tengan partes relacionadas dentro del territorio nacional no están sujetas a la presentación del estudio técnico de precio de transferencia, salvo aquellas relacionadas con empresas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales. Por tanto, ahí se le da un énfasis, ¿no?, a las empresas relacionadas a nivel local, pero beneficiadas de los regímenes especiales. Ahora bien, ¿cómo saber si te encuentras afecto a presentar un estudio técnico de precio de transferencia? En los primeros encabezados vemos los criterios de vinculación, ¿no?, los cuales pueden existir por control o dirección, y si esto no sucede, buscamos otro criterio de vinculación que tal vez sea el voto o capital social mayor al 50%, que existan consejeros o administradores similares en ambas empresas, o en todo caso existan establecimientos permanentes, o exista una presunta vinculación del tipo internacional. Si cumpliéramos con estos criterios, ahora habría que preguntarnos si tenemos transacciones con estas partes durante el periodo fiscal. Si tuviéramos estas transacciones, nosotros nos vemos objeto de presentar o elaborar el estudio de precio de transferencia. De lo contrario, si no existieran transacciones con nuestras partes vinculadas, estamos libres
de la presentación del estudio técnico de precio de transferencia, ¿no? Es lo que nos explica este diagrama en resumen. Ahora bien, de acuerdo a la normativa de precio de transferencia en Honduras, ¿qué se debe presentar? Según el acuerdo SAR 007-2017, publicado el 1 de enero del 2017, los informes solicitados por la Administración Tributaria son los siguientes, ¿no? El informe de estudio de precio de transferencia, el informe de archivo maestro y el informe de reporte país por país. Sin embargo, la Administración Tributaria le ha dado mayor énfasis al estudio de precios estudio técnico de precio de transferencia, ¿no? O al reporte local. También lo conocen en algunos países. Ahora bien, para la Administración Tributaria en Honduras, le van a estar dando mayor énfasis al archivo maestro, ¿no? O al reporte maestro. Es por eso que en esta breve exposición trataremos de abarcar ese punto y explicarles con mayor detalle qué es lo que abarca este informe. Ahora bien, ¿cómo es que elaboramos un informe de estudio de precio de transferencia y qué puntos tenemos a considerar que son los pilares para la elaboración, ¿no? En este caso, tenemos el criterio del punto número 1, que es la vinculación, definir claramente quiénes son nuestras vinculadas, o en todo caso, las empresas ubicadas en territorios de baja nula imposición, también conocidas como paraísos fiscales. Las transacciones, tener claramente identificadas las transacciones que se dan dentro del grupo económico, donde se encuentran empresas del exterior con las que se tienen operaciones. Estas pueden darse con proveedores o clientes, ¿no? Transacciones de compra, transacciones de venta, servicios otorgados, servicios recibidos, servicios financieros otorgados o recibidos, ¿no? La documentación. ¿Qué documentación se mantiene? ¿Qué términos comerciales se pactan respecto a las empresas que pueden interesar para el análisis? Es importante que toda transacción analizada dentro del estudio técnico de precio de transferencia cuente con una documentación que sustente efectivamente que estas transacciones se pactaron bajo los precios o bajo los términos contractuales sobre los cuales se está definiendo esta información y se está indicando en el estudio técnico. Finalmente, el plan de acción, ¿no? Determinar si está sujeto o no a la normativa, evaluar las posibles contingencias, contar con la documentación de soporte y elaborar una estrategia futuro. Este plan de acción es importante, pues nos dará a futuro un mejor planeamiento de cómo llevar a cabo nuestro estudio de precio de transferencia, porque muchos sabemos que al inicio tal vez no podamos contar con toda la información o con toda la clasificación de información segmentada, tal vez por ahí de algún servicio o transacción que se pacte entre la empresa analizada de sus partes vinculadas, pero que a posterior y dado los consejos o la evaluación de las transacciones por parte de las consultoras, en este caso, ¿no? TPC Group y Grupo Asesores, elaboremos un plan estratégico sobre el cual nuestro estudio técnico de precio de transferencia tenga mayor valor analítico y sobre el cual respetemos las transacciones y los mejores análisis para cada una de ellas. Ahora, en este punto, ¿quiénes son los contribuyentes obligados a presentar la declaración jurada anual de precios de transferencias? De acuerdo a la última normativa publicada por la Administración Tributaria en Honduras, nos indica que son 4 puntos fundamentales, ¿no? Los contribuyentes categorizados como medianos o grandes contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas. Estos vendrían a ser, digamos, ¿no? Que las grandes empresas dentro de Honduras.
En el punto 2, los contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con aquellas amparadas en regímenes especiales que gocen de beneficios fiscales, siempre y cuando estén relacionadas o vinculadas con ellas, ¿no? Nosotros somos una empresa hondura y nuestra vinculada está dentro de un régimen especial, ¿no? Siempre que sea nuestra vinculada, nosotros estamos obligados a la presentación anual del estudio de precio de transferencia. En el punto 3 nos indica contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas o vinculadas residentes en países catalogados como paraísos fiscales. Y finalmente, aquellos contribuyentes que realicen operaciones comerciales o financieras con partes relacionadas dentro de un mismo periodo fiscal en un monto acumulado superior a $1 millón americanos, ¿no? O su equivalente en lempiras, de acuerdo con la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Monto determinado mediante el acuerdo del DISG 004 del 2016, publicado el 27 de abril del 2016. Sobre estos 4 puntos importantes habrá que definirse quiénes son los contribuyentes obligados a la presentación de la declaración jurada anual de precio de transferencia. Ahora, en el caso de Honduras, ¿quiénes son partes relacionadas? Para el caso de Honduras, serán los contribuyentes quienes participen directa o indirectamente en la dirección, en control o en el capital. Asimismo, sociedades que constituyan una unidad de decisión socia de otra al menos en un 50% y se encuentra en una relación con alguna de las siguientes situaciones: mayoría de los derechos de voto, nombrar o destituir miembros del órgano administrativo, disposición de la mayoría de los derechos de voto, designación de miembros del órgano administrativo de la compañía. En resumen, este criterio de vinculación nos menciona sobre el poder de decisión que existe de una empresa con otra, ¿no? Que compartan tal vez los mismos gerentes o directivos, sobre los cuales estos tengan el mismo poder de decisión en ambas empresas. Esto haría de estas dos empresas partes relacionadas. En este caso también se consideran a los paraísos fiscales. No necesariamente son tu parte relacionada, pero son empresas que se ubican en un territorio de baja o nula imposición, ¿no? Sobre los cuales habrá que incidir y analizar las transacciones que realices con estas jurisdicciones. Y finalmente están los establecimientos permanentes en el extranjero. Ahora bien, respecto al punto anterior, mencionar también que efectivamente estos criterios de vinculación no solo sean para el caso de Honduras, ¿no? Porque en muchos casos estos criterios de vinculación se toman del manual realizado por la Organización Cooperativa para el Desarrollo Económico, también mencionado como la OCDE, y sobre los cuales muchos países habrán de considerar esta guía como la principal fuente para tomar los criterios sobre vinculación y demás, ¿no? Es por ello que estos criterios serán muy similares en Centroamérica, en Sudamérica y en general, ¿no? Ahora, sobre la estructura del informe. El artículo 32 de la Ley de Regulación de Precio de Transferencia en Honduras nos indica que el estudio de precio de transferencia deberá contener como mínimo los siguientes 7 puntos, ¿no? El primer punto es la actividad y las funciones desarrolladas por el contribuyente, sobre el cual se tendrá que brindar una descripción, digamos, llena, digamos, que explique en su totalidad o en gran parte lo que es la empresa sobre la cual analizamos, ¿no? Y que nos brinden la fecha de constitución, la actividad que desarrolla y digamos que la política sobre las cuales se maneja la empresa. En el punto 2, habremos de mencionar los riesgos asumidos y los activos utilizados por el contribuyente en la realización de dichas actividades y funciones. Esto en base a, digamos, ¿no? a los
estados financieros auditados y sobre lo cual salen las recomendaciones, ¿no? En cuanto a cómo se encuentra financieramente la compañía. Y sobre estos puntos, brindar esta información dentro del estudio técnico de precios de transferencia. El detalle de los elementos, documentación, circunstancias y hechos valorados para la justificación de los precios o montos entre partes relacionadas. Como se mencionó con anterioridad, tener la documentación que justifique efectivamente las transacciones realizadas con nuestras partes vinculadas, ¿no? Tengamos las facturas, las boletas, los contratos y demás documentos que justifiquen la actividad realizada durante el periodo de análisis. El punto 4 nos menciona la identificación de las partes relacionadas con las que se realizaron las operaciones, ¿no? Efectivamente, mencionar de acuerdo a los puntos anteriores, mediante qué numerales que nosotros nos relacionamos o tenemos un vínculo con las empresas a analizarse dentro del informe, ¿no? Sobre el cual habremos de realizar este punto de la identificación. El quinto punto es los métodos de valoración utilizados, que se mencionaron con anterioridad, que son los 5 más comunes, ¿no? El precio comparable no controlado, el precio de reventa, el costo adicionado, la partición de utilidades y el margen neto transaccional. El detalle de las operaciones comparables utilizadas, ¿no? Un cuadro en el cual nosotros podamos resumir las operaciones realizadas con nuestras partes vinculadas. Asimismo, tal vez indicar en este cuadro el resumen de los análisis obtenidos, ¿no? Y si efectivamente se está cumpliendo o no con los criterios de plena competencia. Y finalmente, entre otros datos de relevancia, a las transacciones intercompañía. En este caso, importante, ¿no? Por ahí incluir los anexos y donde podamos incluir la información financiera de la compañía, la búsqueda de comparables realizado para los análisis de las transacciones, tal vez las tasas de interés obtenidas de las diversas fuentes, dependiendo de la jurisdicción de donde se analicen los préstamos, y documentos como tasaciones y otros que sustenten, ¿no? Efectivamente las transacciones que hemos de analizar y evaluar dentro del informe, el estudio técnico de precio de transferencia. Ahora, en este cuadro les indicamos los momentos para realizar el análisis de precio de transferencia para un periodo fiscal en específico. Considerando un cierre contable del 31 de diciembre y las declaraciones del impuesto a la renta del 30 de abril, consideramos, ¿no?, que hacer la evaluación del estudio técnico de precio de transferencia o al menos un análisis preliminar anterior al cierre contable es lo ideal, ¿no? Puesto que podemos analizar con tranquilidad y antes de declarar, ¿no?, nuestro impuesto a la renta, todas las transacciones que tengamos en cuanto a materia de precio de transferencia y evaluar si efectivamente estas están dentro del rango del criterio de análisis o si por ahí tal vez existiera algún ajuste a realizar sobre el cual este ajuste se tendría dentro de consideración dentro de la declaración jurada, ¿no?, del impuesto a la renta. Ahora bien, posterior a ello, está el análisis como parte de la declaración del impuesto de la declaración del ISR y sobre el cual ya trabajaríamos el estudio técnico en base ya a lo declarado y teniendo en cuenta los análisis ya realizados previamente, ¿no? Ahora, este es el escenario común donde usualmente todas las empresas nos dan esta información a partir de ello, ¿no? Y conforme a ello realizamos la evaluación, que no tendría ningún tema de contingencia siempre que se respeten los criterios y los análisis correctivos de precio de transferencia. Pero como les menciono, sin embargo, siempre un análisis preliminar es lo recomendado. Finalmente va a existir la presentación del informe o del análisis posterior a la declaración del impuesto a la renta, ¿no? Que vendrá a ser el tema aquí más contencioso porque ya es posterior a ello y siempre por ahí van a surgir los temas de contingencia, siempre y cuando, ¿no?, la administración tributaria nos solicite
el estudio técnico, ¿no? De lo contrario, presentarlo antes no llevará a ningún tema consigo, ¿no? De contingencia con la administración. Ahora bien, en este punto les presentamos las penalidades por el incumplimiento, en el cual se menciona que en el artículo 6 de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, menciona que la Administración Tributaria tiene facultades fiscalizadoras, pudiendo realizar ajustes en la declaración de impuestos sobre la renta del contribuyente, ¿no? Es un poco lo que mencionábamos en el punto anterior sobre este tema de los ajustes y sobre cuándo sería lo ideal realizarlos. Tanto el artículo 35 como el artículo 36 de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia estipula las siguientes infracciones y sanciones. No aportar datos, el no aportar con datos falsos, incompletos o inexactos será sancionado con una multa de $10,000 americanos. Asimismo, declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior se sancionará con una multa del 15% calculada sobre el importe del ajuste realizado por la autoridad tributaria. Asimismo, en caso se declare una base imponible inferior y se presenten datos falsos, se sancionará con lo que resulte mayor entre una multa del 30% sobre el importe del ajuste determinado por la autoridad tributaria y $20,000 americanos. Este punto, si se dan cuenta, considera la falta de los dos puntos anteriores, ¿no? Y finalmente, cualquier otro incumplimiento a las disposiciones de la Ley de Regulación de Precios de Transferencia será sancionado con una multa de $5,000 americanos pagaderos en su equivalente en lempiras, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el reporte maestro, ¿no? El reporte maestro será definido o será presentado en este caso, de acuerdo a la OCDE, por el grupo que consolide los estados financieros del grupo multinacional o al acumulado de empresas, ¿no? Que se encuentren como empresas vinculadas. Ahora, ¿cómo lo define la OCDE? La OCDE lo define como el grupo o conjunto de empresas vinculadas por relaciones de propiedad o control de manera tal que se encuentren obligados a formar estados financieros consolidados según principios de contabilidad o que lo estarían si cotizaran en un mecanismo centralizado. En este caso les vamos a presentar dos ejemplos, ¿no? En que vemos la compañía 1, la compañía A, la compañía B y la compañía C, las cuales tienen dentro de su estructura, en este caso el de la compañía A tiene a la empresa 1, a la empresa 2 y a la empresa 3. En el caso de la compañía B tiene a la empresa 4, a la empresa 5 y a la empresa 6. Y en el caso de la compañía C tiene a la empresa 7, a la empresa 8 y a la empresa 9. Ahora, en este caso se da que cada una de estas compañías consolida estados financieros considerando a cada una de sus empresas, ¿no? Pero a su vez estas consolidan dentro de un grupo de personas naturales, ¿no? Por tanto, para cumplir con este criterio del reporte maestro, los que se verán evaluados a presentar este reporte serán tanto la compañía A, la compañía B, como la compañía C. Ahora, en el siguiente ejemplo vamos a ver el caso de la estructura en el cual esté compuesta por una empresa o una holding. En este caso, la holding será la que consolidará todos los estados financieros del grupo. Por tanto, en el presente ejemplo, la que se verá en la obligación de presentar el reporte maestro será la empresa holding, ¿no? Ya no la compañía A, ni la compañía C, porque al final o superior a ellas está la empresa holding, quien es la encargada de consolidar los estados financieros. Ahora bien, ¿qué contiene un reporte maestro, no? En este caso, lo primero que va a contener es la estructura organizacional del grupo, indicándonos su estructura legal, capital y la ubicación. Asimismo,
tendrá la descripción de las actividades de negocio del grupo, de cada una de las empresas que compone este grupo. También se mencionarán las políticas del grupo sobre intangibles, ¿no? La lista de acuerdos celebrados sobre intangibles entre personas, empresas o entidades vinculadas, la transmisión de derechos sobre intangibles entre personas, empresas o entidades vinculadas. Punto importante, ¿no? Dentro de un grupo económico, puesto que los intangibles están asociados a la acumulación de utilidades o beneficios dentro del grupo económico, ¿no? Las actividades de financiamiento del grupo. La descripción de las políticas de precio de transferencia sobre el financiamiento entre empresas vinculadas, ¿no? Por ahí pueden existir los mecanismos de cash pooling, entre otros, o tal vez la existencia de una empresa la cual dentro del grupo sea la encargada, ¿no? De brindar las facilidades financieras al resto de compañías. Finalmente, el punto 5, que es la posición financiera y fiscal, ¿no? En el cual habremos de adjuntar los estados financieros del grupo consolidado y las diversas cuentas, ¿no? A identificar. Ahora, sobre este punto, en el cual se considera la estructura organizacional del grupo, tanto legal, capital como su ubicación, es de suma importancia, pues podremos de identificar las jurisdicciones que generan oportunidades de traslado de beneficios, ¿no? En este caso, ver si por ahí en el grupo tenemos, no sé, a una empresa que se encuentre ubicada dentro de un territorio bajo nula imposición, donde podremos identificar que esta empresa es la que está generando el traslado de beneficios, ¿no? Otro punto importante es que de manera combinada con la información sobre los servicios intangibles y operaciones de financiamiento, podremos identificar operaciones no declaradas a nivel del reporte local. Esto también es muy importante, puesto que generaría por ahí tal vez un tema de contingencia, ¿no? Con la empresa sobre la cual se elaboró el reporte local y no informó debidamente las transacciones con sus partes vinculadas. Ahora, en este punto vemos la descripción de las actividades del negocio del grupo. Y vemos dos puntos importantes, ¿no? Los profit drivers y las cadenas de suministro. ¿Cómo es que la descripción puede, ¿no? Ayudarnos a identificar a mayor detenimiento la información en un reporte maestro? Puesto que la cadena de suministro revela la forma como genera valor un negocio y dónde se concentran los profit drivers. Y a su vez, las entidades que controlan los profit drivers concentran los beneficios, ¿no? Por tanto, dentro del grupo, ver la cadena de suministro y los principales profit drivers nos ayudarán a identificar las empresas principales dentro del grupo sobre las cuales éstas acumulen o concentren todos los beneficios de la compañía y del grupo económico. Ahora bien, en este punto, habremos de identificar las políticas sobre intangibles y las actividades de financiamiento del grupo. Sobre las políticas de intangibles, habremos de preguntarnos, ¿no? ¿Quién desarrolla y explota los intangibles? ¿Quién tiene la propiedad legal del intangible? ¿Se está cobrando por el uso de intangibles y quién los cobra? Preguntas importantes, puesto que, como les mencionaba, aquellas empresas que posean el intangible serán aquellas empresas que tengan el mayor uso o traslado de beneficios. En este caso, les puedo poner un ejemplo, digamos, ¿no? Algo sencillo, ¿no? Por ejemplo, Google tiene sus empresas en muchas partes del mundo, ¿no? En sus vinculadas, pero tiene la vinculada, digamos que en Irlanda, la cual es la que posee en realidad el uso sobre los intangibles. Es por ello que dentro del grupo todo el traslado
sobre el know-how y demás información importante que tenga Google y sobre la generación de estos ingresos, se están yendo, en este caso, a Irlanda, ¿no? ¿Y por qué Irlanda, no? Porque es un país que tiene beneficios tributarios, ¿no? Tiene bajo impuesto a la renta. Por tanto, en el plan agresivo, elusivo de Google, ellos han decidido, ¿no?, que crear una filial en Irlanda, sobre la cual esta es la que tendrá en su mayoría el uso de los intangibles. Y esto es identificable en un reporte maestro, ¿no?, sobre el cual elabore Google y lo revise la administración tributaria, ¿no?, en el cual podrá identificar que efectivamente hay un plan agresivo de tributación a nivel del grupo multinacional. Y finalmente, las actividades de financiamiento del grupo, ¿no?, sobre las cuales vamos a mencionar los diversos mecanismos que existen, ¿no?, dentro del financiamiento de un grupo, ¿no?, como son los préstamos de corto o largo plazo, las operaciones de leasing o leaseback, los préstamos revolventes, las deudas convertibles, las garantías, el cash pooling, la administración de tesorería, la administración de inversiones, la administración de seguros, la identificación de potenciales comparables, garantías que no se vienen cobrando o pagando, el cash pooling con posesiones acreedoras permanentes, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante definir las actividades de financiamiento de un grupo? Puesto que tener claro estos puntos nos ayudará a identificar si efectivamente los financiamientos que realizan dentro de un grupo están acorde a los valores de precios de mercado. Ahora, no será lo mismo necesariamente, y por eso están los estudios técnicos de precio de transferencia, para sustentar efectivamente que un financiamiento que se da dentro de un grupo económico no necesariamente tendrá los mismos requerimientos que el financiamiento que uno pueda conseguir de un tercero independiente, ¿no?, que en teoría debe ser un banco en nuestro país. Puesto que dentro de un grupo económico tendremos como garantías efectivamente que eres parte del grupo y por tanto la garantía o la garantía mínima a pedirte podría ser cero, mientras que para que te otorgue un préstamo o un banco, el mínimo de garantía que te tendrá que pedir es, ¿no?, la evaluación crediticia de tu compañía, sobre la cual ya se determinará la garantía a, a tener y posterior a ello, de acuerdo a eso, el préstamo al cual brindarse. Por tanto, no será lo mismo pedirle a tu grupo económico que te respalde con un préstamo, no sé, por ejemplo, de 5 millones de dólares, que pedir esos 5 millones de dólares a un banco como tercero independiente, ¿no? Así habremos de considerar efectivamente, ¿no?, que todos estos mecanismos y todos estos temas en precio de transferencia habrán de considerarse a fin de realizarse el correcto análisis en cuanto a materias de financiamiento dentro de un grupo económico. Bueno, y finalmente les presentamos, ¿no?, este resumen de lo que vendría a ser el reporte maestro, sobre lo que es el contribuyente y sobre lo que englobaría en realidad en su totalidad el reporte maestro, ¿no?, que vendría a ser los análisis de los reportes locales, los estados financieros de cada subsidiaria del grupo, ¿no?, cada empresa que compone un grupo económico, las memorias de estas, y asimismo englobará las fiscalizaciones o tal vez por ahí información importante que también se considera en un country by country report, ¿no?, o un reporte de país por país. Y finalmente el reporte maestro, ¿no?, donde lo que nos indica es que, ¿no?, la gestión de los impuestos no puede apoyarse en la confidencialidad de las estructuras tributarias, sino sobre la base de un total conocimiento de estas. Advertir el entendimiento que tendrá la administración tributaria. ¿Esto qué quiere decir, no? Que si se dan cuenta, el reporte maestro revela bastante información confidencial dentro de un grupo económico. Por tanto, su elaboración dependerá de la misma, ¿no? Dependerá de la disponibilidad o de la facilidad que un grupo económico tenga de facilitarnos esta información a fin de completar todos los requerimientos que pide este informe. Ahora, ahora bien, este informe identificará los planeamientos tributarios dentro de un grupo económico, ¿no?, que por generar utilidad y demás
siempre tendrá digamos, ¿no? Un planeamiento agresivo, pero sobre la cual en regulación de materia de precio de transferencia se harán en las recomendaciones, ¿no? De que no exista como tal un traslado de beneficio agresivo y sobre el cual se repite la normativa de precio de transferencia. Y bueno, hasta aquí sería la presentación, la cual abarca, ¿no? En gran parte la normativa de precio de transferencia en Honduras. Como les comentaba, en realidad muchos de estos puntos van a ser muy similares en lo que es normativa a nivel Centroamérica o Sudamérica. Todos estos puntos a explicarse, hasta el mismo reporte maestro, está contenido dentro de las directrices, ¿no? De lo que es la OCDE y su plan BEPS, ¿no? En su acción 13. Toda esta información está contenida ahí, sobre la cual las administraciones tributarias habrán de guiarse de estos puntos para establecer la normativa vigente en cada país. Finalmente, agradecer a nuestro socio estratégico, Grupo Asesores, representado por el señor Walter Romero, y así como a Rocío Raudales y Jensi Ramírez. Y finalmente, indicarles, ¿no? Que tendremos exposiciones el 11 de febrero sobre la normativa en El Salvador, el 18 de febrero sobre la normativa de Guatemala y el 25 de febrero sobre la normativa en México. Agradecerles a todos por su atención y no sé si por ahí podríamos pasar al tema de las preguntas y resolverlas con ustedes con mucho gusto. Conmigo sería todo, a agradecerles por su atención. Gracias, Brandon. Bueno, sí, vamos a pasar ahora a la etapa de las preguntas, de las consultas o dudas que puedan tener. Tenemos 30 minutos para ello. No sé, veo que en el chat no se ha formulado aún ninguna consulta, así que si gustan pueden activar sus audios los que quieran hacernos alguna pregunta y la atenderemos con gusto. Hola, buenos días. Tengo una consulta. Nosotros trabajamos para una multinacional, está en Honduras, la casa matriz o la empresa principal está bajo el régimen de zona franca, por lo tanto debemos de presentar estudios de precios de transferencia. Tiene operaciones con relacionadas en diferentes países. Por ejemplo, yo estoy en Costa Rica. En Costa Rica aún todavía no está la legislación de presentar en sí un estudio, pero en cuanto esté, mi pregunta es si el mismo estudio que presentamos en Honduras puede ser el mismo que presentamos en Costa Rica. Sí, claro. A ver, Brandon, si nos puedes apoyar con el desarrollo de esta consulta respecto a esta Ok, obligación que hay sí, tanto en claro. Honduras como en Costa Rica, ¿no? En el caso en que nos comentas que la matriz es Honduras y es la que consolida, ¿no? En este caso para la presentación del reporte maestro, en realidad lo único que habría que hacer en el caso de Costa Rica es cuando se dé la normativa, ¿no? Y se tenga que presentar los diversos informes. En el caso de Costa Rica, se podrá hacer de uso del informe de la matriz que se elabora en Honduras, ¿no? Sí, es correcto lo que comentas. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o duda, algo que no haya quedado claro de repente? Laura, tenemos la consulta del señor Carlos Solís, que nos comenta: buenos días. Si las transacciones no cumplen con precio de transferencia, se coloca en el informe, y luego nos dice cómo se hace ese ajuste en la declaración.
Correcto, sí. Bueno, en la evaluación de precio de transferencia que se elabora justamente es para verificar el cumplimiento de las transacciones intercompañía o con paraísos fiscales, ¿no? Definitivamente el hecho de que una transacción no cumpla con el principio de plena competencia no necesariamente va a implicar siempre un ajuste por parte de la administración tributaria. Hay que tener en cuenta que en cada transacción se evalúa las condiciones, las características de la misma, se evalúa también el ejercicio fiscal de la empresa para determinar de repente, en el caso de que la compañía presente pérdidas operativas, determinar si efectivamente esas pérdidas operativas tienen relación con las transacciones con partes vinculadas. Además, también se considera el impacto al fisco en el caso de que sean egresos o ingresos las transacciones. Así que no necesariamente el no cumplir representa un ajuste, pero sí en la declaración, bueno, en el informe de precio de transparencia se colocan las conclusiones, se conversa con la compañía y se plantean las posibles contingencias que podrían existir, que no necesariamente es un ajuste inmediato, ¿no? Pero eso va a ir de la mano de qué tipo de transacción estemos analizando. Buen día. ¿Sí? Mi consulta es que hay una empresa con la que yo trabajo. Esta empresa, la casa matriz, está en Estados Unidos, ¿verdad? Pero los socios también son dueños de la sucursal aquí en Honduras. Estábamos viendo ahí que el capital, por decirlo así, y es de la misma persona, por decirlo así, entra en el precio de transferencia, pero mi consulta es si ellos son pequeños contribuyentes y no llegan a la cantidad de $1 millón, que creo que es el máximo, ¿verdad? El mínimo, perdón, de transacciones comerciales y financieras que tienen las empresas. Siempre aplica a lo que es precio de transferencia, tendrían que hacer el estudio. Bien, en ese caso, como comenta, existen transacciones con partes relacionadas, efectivamente, pero claro, efectivamente hay que verificar si están cumpliendo con las condiciones que establece la legislación, ¿no? Al ser una pequeña empresa, se tendría que verificar el punto donde indica que cualquier otra empresa, no sea mediana, grande, no sea un paraíso fiscal o no sea una transacción con regímenes especiales, llegue como mínimo, como comentas, al millón, ¿no? De dólares. En el caso de que no llegue a este importe, ahí no habría obligación. Sin embargo, sí, nosotros, muy aparte de cumplir o no con las condiciones establecidas por la ley, siempre verificamos la transacción para ver si es una transacción relevante, ¿no? Tal vez puede que no lleguen por muy poco. Entonces, siempre es importante verificar si la transacción es relevante para la compañía, es por un importe importante. De todas maneras, tener un análisis, tal vez no no por un tema de declarar, pero tener un análisis como un soporte ante cualquier fiscalización por parte de la Administración Tributaria, ya que cualquier consulta que la Administración Tributaria haga sobre sus transacciones con partes relacionadas, la única manera de responderles a ellos que efectivamente esta transacción está a valor de mercado y no tiene un impacto al fisco es a través de un análisis de precio de transferencia. Ok, está bien, gracias. Más que todo porque le hacía la consulta porque lo que ellos tienen es un contrato que hacen, por decirlo así, aquí Honduras les da el servicio de papelería, por decirlo así, y ellos le cobran una comisión a Estados Unidos
siempre facturan eso y siempre lo declaramos, se declara aquí también en Honduras al fisco esa factura, ¿verdad? Entonces, los movimientos que tienen aquí son declarados, pero obviamente el dinero que entra a Estados Unidos, por decirlo así, ellos lo que mandan acá, ellos lo transfieren aquí, y aquí solo tienen una cuenta que es de gasto, por decirlo, que del banco solo emiten cheques, y ellos reciben transferencias por esas comisiones por ese cobro de comisión que hacen porque ellos traen vehículos, por decirlo así, por cada vehículo que traen, ¿verdad? Entonces, pero las transacciones en el año no pasan del $1.000.000, pues, sino que es mucho menos, llegan a veces hasta los 10 millones, de 15 millones de lempiras. No han llegado ni a los 15 millones en los últimos años que tienen de estar aquí. Claro, entiendo, es una transacción por comisión. Ahí lo que habría que revisar es el contrato, las condiciones, los términos que se han establecido y verificar en todo caso que las transferencias, como me comenta, que están realizando para registrar esta transacción al gasto, la documentación esté totalmente ordenada y pueda ser presentada en cualquier fiscalización y no dé lugar a dudas sobre el tema del valor de mercado o de las condiciones en que se ha pactado la transacción, ¿no? Y bueno, acá veo también que están llegando unos dos consultas más. Una consulta de Yulisa Vanegas. Ella nos pregunta, ¿el presentar una rectificativa de la declaración de precio de transferencia que modifique la base imponible o modifique algún dato estaría sujeta al pago de una multa por considerarse aportar datos falsos? Bueno, en este caso, la rectificación que... Ay, disculpen, se me desactivó el sonido. Bueno, les comentaba, en el caso de las rectificaciones, estas se pueden realizar siempre y cuando la Administración Tributaria todavía no haya revisado la declaración, ¿no? Obviamente la idea es hacer una sola modificación y también hay que evaluar cuál es cuál es el dato o qué es exactamente lo que se quiere modificar en la declaración para evitar obviamente que en la revisión ya de la obligación por parte de la Administración Tributaria pueda causar algún tipo de dudas sobre lo que se está presentando, ¿no? Por eso lo importante es siempre hacer un análisis y una correcta revisión antes de declarar, porque de todas maneras es recomendable evitar este tipo de modificaciones. Ahora también aquí tenemos otra consulta de Giancarlo. Nos pregunta a partir de qué periodo fiscal es obligatorio presentar la información de precios de transferencia. En este caso, Brandon, si me apoyas ahí con el tema de la legislación y la vigencia. De acuerdo a lo mencionado en la normativa, la vigencia va a partir del año 2014, ¿no? De la presentación del estudio técnico de precio y transferencia. Así es, como se comentó en la exposición, precio de transferencia entró con una primera legislación en el 2011, pero no entró como obligación inicialmente, ¿no? Esto ya se ha regularizado y ya partió como obligación recién entró en vigencia para lo que es ejercicio 2014, es decir, ya el 2015 se comenzaron a hacer este tipo de declaraciones. Acá tenemos un par más de consultas que están llegando de Víctor Castillo, que se establece como control y dirección
tiene control de una persona, o otra que es único proveedor, ya que según la administración tributaria maneja un concepto distinto a este tema. Bueno, en este punto, ¿a qué le llamamos control y dirección? A lo que apunta la administración tributaria y a lo que apunta el precio de transferencia es a que no, es a revisar que debido a que en muchos grupos económicos sobre todo se da, existan empresas que tengan tal vez directores, accionistas en común, una sea matriz de otra o subsidiaria, y a partir de esta condición tengan la posibilidad de entre ambas coordinar los precios a los que hacen las transferencias de sus transacciones, que efectivamente tal vez en muchos casos se puede realizar con terceros, pero claro, como tienen esta facilidad de ser, como se le dice, como hermanas, como asociadas, prefieren hacer la transacción entre ellas, que son partes relacionadas. Entonces, la administración tributaria lo que busca ahí es evitar que exista algún tipo de manipulación en el precio de transferencia entre este tipo de empresas. Entonces, lo que se define como control o administración es esto, el hecho de tener la capacidad de poder determinar precios de transferencia entre ellas, que de repente puedan ser un precio mucho más alto o mucho más bajo al valor de mercado, ¿no? Ahí obviamente en la legislación hay algunos puntos como en el tema del capital hablan de un 50% a partir de lo que ellos consideran una participación importante y un poder de decisión en la empresa, ¿no? También por eso se habla de establecimientos permanentes y, como les comentaba, de directores o accionistas en común entre empresas o la casa matriz definitivamente. Luego acá Alex Peraza nos hace también otra consulta, si estos estudios deberían ser hechos por consultores externos o ajenos a la empresa. Se recomienda que sea un consultor externo, debido a que obviamente hay más desvinculación del tipo de análisis y de la revisión de la documentación realizada. Bueno, adicionalmente, para hacer este tipo de estudio de presión de transferencia, se requieren bases de datos a nivel internacional, porque debido a que ustedes podrían tal vez tratar de hacer un análisis y demostrar un valor de mercado de manera interna, la información y la data con la que ustedes respalden esa información tiene que venir de una fuente confiable. Existen por eso diferentes software, diferentes datas de empresas comparables. Por ejemplo, nosotros tenemos el SIP Capital IQ, que tiene una muy buena fuente de información, información muy bien desagregada, que nos brinda mucho más sustento ante una fiscalización si es que la administración tributaria pueda observar alguna empresa comparable, ¿no? También contamos con bases de datos de comercio exterior para revisar qué información de transacciones con empresas del exterior tiene la administración tributaria, ¿no? Porque esta información también ellos lo cruzan. Y bueno, también hay otras transacciones que necesitan de contratos que estén elevados a nivel público. Esto nosotros lo podemos hacer y lo podemos realizar a través de una base de datos que se llama el Royalty Range, que nos brinda este tipo de contratos para poder hacer esa comparación con precios de terceros versus los precios pactados con partes relacionadas, y así poder tener una determinación de si existe o no el cumplimiento del principio de plena competencia y sustentarlo ante cualquier fiscalización por parte de la administración tributaria para que esto no sea observado. Bueno, luego tenemos aquí otra consulta de Daniel Serrano Ureña. Nos pregunta
Si una empresa se encuentra en un régimen especial, goza de exoneración en el impuesto sobre la renta y sus transacciones no cumplen con el principio de plena competencia, también debe hacer el ajuste en la declaración del impuesto a la renta. A ver, en esta consulta sí le pediría a Walter Romero si nos puede apoyar sobre este punto específico de las empresas en regímenes especiales. A ver, Brando, si puedes habilitarle el audio a Rocío, que tiene ahí a Walter conectado. Ok, Laura, ahorita lo hago. Hola, buenos días. Hágame un favor, ¿me puede repetir la consulta, por favor? Claro. Daniel Serrano nos consulta si una empresa se encuentra en un régimen especial, goza de exoneración en el impuesto sobre la renta y sus transacciones no cumplen con el principio de plena competencia, ¿también debe hacer el ajuste en la declaración del impuesto a la renta? Muy bien, efectivamente sí, aunque esté en régimen especial, aunque esté exonerada, la persona jurídica debe de presentar su declaración, está obligada de acuerdo al Código Tributario, porque dice el Código Tributario del artículo 16 al 21 específicamente que el estar exonerado no nos exime de presentar nuestras obligaciones formales, es decir, nuestras declaraciones determinativas, que en este caso, aunque no lleven impuestos, pero hay declaraciones determinativas como la declaración de renta, la declaración de venta, y hay declaraciones informativas como por ejemplo la declaración mensual de compras, la declaración anual de precios de transferencia también, que incluye pues prácticamente tener la carga de prueba, que es el estudio de precios de transferencia. Y si el estudio de precios de transferencia establece que hay un ajuste, se debe de reportar, porque acordémonos que al Estado le interesa saber también cuál es el verdadero sacrificio fiscal que están haciendo con todas estas empresas que están bajo regímenes especiales. Porque si, por decir un ejemplo, una empresa que está bajo régimen especial está exportando a un precio de costo que no está cumpliendo el principio de libre y plena competencia, entonces eso va a ser reflejado efectivamente en el estudio de precios de transferencia. En ese sentido, el Estado va a tener un dato real de cuál es el sacrificio fiscal verdadero y hay que reportar ese ajuste. Y recordemos que, aunque esté exonerado la empresa que está bajo régimen especial, los socios de estas empresas no están exonerados. Y si hay aumento en las utilidades, por ejemplo, en el caso de que quieran retirar utilidades en un futuro, hay un impuesto a los dividendos para los socios, que de ese impuesto a los dividendos no están exonerados los socios, porque la exonerada es únicamente la persona jurídica que está bajo el régimen especial. Esa sería mi respuesta, mi estimada. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, acá tenemos también otra consulta que nos hacen por el chat de Giancarlo. Nos consulta si la Administración Tributaria reconoce las guías de precio de transferencia de la OCDE como normativa válida o solamente la legislación hondureña al respecto. Bueno, en este punto les comento, las administraciones tributarias, al igual que Honduras, la Administración de Honduras, basa su legislación en las directrices de la OCDE en temas de precio de transferencia. La OCDE es quien estableció, abordó el tema de precio de transferencia, el que tiene las directrices sobre todo que
que sí rigen en todos los países que tienen este tipo de legislación, el tema de las metodologías, aplicar las metodologías válidas para determinar el principio de plena competencia. En ese sentido, la legislación hondureña está basada y está apoyada en lo establecido en la OCDE de respecto a precios de transferencia. Entonces, la legislación hondureña, si bien se apoya de ello, finalmente en Honduras la aplicación de precio de transferencia va a depender de lo que finalmente la administración decida establecer en su legislación, pero siempre apoyada de las directrices de la OCDE. No sé si tienen alguna otra consulta por chat o también si desean habilitar sus micrófonos. Ahora está la consulta de la señora Joana Lara. Está en el chat. No lo tengo. Si la podrías leer, por favor, por alguna razón no. Ok, No ella lo tengo. menciona, en el caso del sector gasolinero, donde tenemos relación con una transnacional en Honduras, estamos considerados como pequeña empresa y no llegamos a $1 millón. Estamos obligados al cumplir, ¿no? Con la obligación de precio de transferencia. Bueno, es una pregunta muy similar a la que nos realizaron hace unos minutos. Eh, si bien pueden tener las transacciones con partes relacionadas, la domiciliada en Honduras, al ser una pequeña empresa, siempre y cuando sean solo transacciones con partes relacionadas, no estamos hablando de paraísos fiscales o regímenes especiales, si no están llegando al mínimo establecido por la legislación, no existe obligación. De todas maneras, siempre recomendar evaluar cuál es la relevancia de la operación para ver si es requerido, es recomendable tener de todas maneras un sustento del cumplimiento del principio de plena competencia. Me Laura, esas parece serían todas que las preguntas en el chat. Ya las demás han sido contestadas. sí, no sé si hay alguna otra consulta. Tenemos todavía 5 minutos más para cualquier consulta, alguna duda o algo que no esté quedando muy claro. Igual, si desean, luego pueden escribirnos, ¿no? En el envío del link nos pueden escribir para luego revisar el caso de cada una, ¿no? Acá nos han copiado una consulta de Carlos Solís, pero no veo el detalle de la consulta. Acaba de llegar. ¿Quiénes deben presentar un reporte país por país? Bueno, los reportes país por país están enfocados a empresas multinacionales, están enfocados principalmente a la matriz del grupo multinacional. Perdón, estamos hablando de un grupo multinacional. ¿Quiénes son los obligados? Bueno, de acuerdo a la OCDE, se está hablando de empresas que en sus estados financieros consolidados de grupo tengan, tengan como mínimo 7.500 millones de euros. Pero esto está enfocado únicamente a grupos multinacionales.
Estimada Darlela, sí, no habría ningún inconveniente en compartir la presentación, ¿no? Con los asistentes. Eso ya se coordinará después, ¿no? Con el área administrativa. Sí, así es, no se preocupen, les podemos hacer llegar la presentación a sus correos. Igual, como les comentaba, si tienen alguna consulta, algún caso en específico que deseen revisar, nos lo pueden hacer llegar y nosotros nos estamos comunicando y atendiendo cada caso, ¿no? Creo que ya no hay más consultas. Sí, no veo más consultas. Bueno, agradecerles a todos por su presencia. Muchas gracias por el interés que hemos visto en sus consultas, en la atención que nos han brindado. Esperamos que todos sigan muy bien de salud, sigamos cuidándonos dado la coyuntura que tenemos a nivel mundial y esperamos volver a encontrarnos pronto en los próximos webinars que, como Brandon ya comentó, vamos a estar realizando en el transcurso de este mes. Muchas gracias, que tengan muy buen día. Gracias por su participación. Que tengan buen día.